Ya, vamos a partir la clase. Vieron que se publicó la norma, la 2369-2023. ¿Ya? Bueno, se publicó, así que de aquí para adelante ya no vamos a tener el conflicto de si se usa o no se usa, para qué se usa. Para nosotros es un hecho que es la correcta y de aquí para adelante la usamos. Por eso estamos en este curso, ¿cierto?, ya implementando totalmente los contenidos que vienen en la versión 2023. Voy a insistir mucho en eso. La versión del 2003 quedó atrás para nosotros desde el punto de vista técnico. Hasta los cursos del semestre pasado veíamos el documento en consulta pública, ¿cierto?, que era bastante más avanzado que la versión del 2003, pero desde ahora para adelante ya definitivamente solamente nos concentramos en la versión del 2023, ¿ya?, que es bastante más avanzado que el documento en consulta pública en cosas específicas de las ecuaciones, pero no en los contenidos. Los contenidos son los mismos que ya vimos en cursos anteriores para los que estuvieron en otros cursos conmigo. ¿Ya? Eso. ¿Alguien me había preguntado alguna cosa? ¿No? ¿No? ¿Nada? Ya, bueno. Les subí una ayudantía, la ayudantía 5, ¿ya?, que es básicamente la resolución con SAP 2000 del ejercicio de la plataforma, para que vean que desde el punto de vista de un análisis estructural común en un software, que no es necesario, sale más o menos lo mismo. Los resultados a mano son bien importantes para uno poder tomar decisiones con más información. Entonces no hay que dejarlo. Lo mismo que estamos haciendo acá. Estamos haciendo una torre totalmente a mano, sin ayuda de software. Probablemente después vamos a revisarla con un software y vamos a ver que hay cosas que se pueden ajustar, pero en principio este chequeo se puede hacer totalmente a mano, que es lo que hemos hecho. Así que vamos a ver eso. Aquí les presento, ¿cierto?, el PDF, porque esta cosa no me lee los archivos originales, pero tenemos un PDF del problema, ¿cierto? Les voy a mostrar aquí de qué se trata esta cosa. Es un resumen de lo que nosotros ya hicimos en la clase pasada, pero bien hecho, aquí no me equivoqué con la división por 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos primero la evaluación del espectro de referencia, que cuando evalúo el T sub H igual a T sub 1, que es donde el espectro toma su valor mayor, me daba el 1,17G. Bien, me dio lo mismo. Después, evaluando el S sub A, donde ya entra la corrección por amortiguamiento, entra el factor de importancia y entra el R, llegamos al 0,3. Entonces ya hasta ahí vamos bien. Entonces tenemos el sigma horizontal un 30% y el sigma vertical un 42%. Aquí, bueno, como ya tenía más datos, dije, supongamos que la columna pesa 100, las vigas también pesan 100, porque ya sabía que pesaban más que los 80 que habíamos supuesto. Y las diagonales 25. Pesaron menos, pero no es relevante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos una estimación más o menos del peso estructural, que ya lo hicimos. Incluimos conexiones, aquí le puse un 15%. Discutible también, puede ser arbitrario. Peso sísmico total, bueno, el equipo más esto, 268, sigue siendo un valor bastante controlado por el equipo. Fuerza sísmica. En X y en Y, 20 toneladas. En Z, que dice A, ahí 29 toneladas, bien. Cargas reducidas, esta es la combinación de cargas reducidas, ¿cierto? C más C, pero el E tiene 3 componentes. X, ¿cierto?, principal, Y secundaria y el sismo al 60%. ¿Ya? Aquí, porque era fácil darse cuenta que esta controla por sobre las demás. La torre es simétrica respecto a X y a Y, por lo tanto se va el Y. Pero también nos damos cuenta que la componente horizontal es tremendamente mayor que la vertical, por lo tanto no necesitamos el sismo vertical como componente principal para evaluar esto. No nos va a aportar y desde ya lo vemos. Bien, y la combinación de carga amplificada, que aquí sí está bien, como, me hicieron la salvedad. La amplificación solo afecta a las cargas horizontales sísmicas y no a la vertical. Eso es re importante en la teoría, en el concepto. La verdad es que en el número probablemente no moleste mucho, pero es bien importante, y eso se debe
a que las cargas que fueron reducidas por el factor R son las cargas horizontales. Nunca se redujo la vertical es esencialmente elástica. Por lo tanto, no corresponde amplificar la vertical, solo las componentes horizontales que fueron reducidas. ¿Ya? Ese es el motivo. Bien, tenemos las combinaciones y como esta cosa está programada, es re fácil, ¿cierto? Tengo aquí la compresión por D, la compresión en columna, otra vez, por X y la compresión por X, la misma cuestión, por Z, ¿cierto? Y después aplico la combinación de cargas amplificada, que es 2. Y estos son los valores de entrada de esa función, que tengo definida aquí arriba, y me sale una compresión de 142. Voy a insistir, esta es la reacción en apoyo, no directamente la compresión en columna. Cuando pasemos esta cosa a un software, nos vamos a dar cuenta que hay leves diferencias. Pero es bueno tener estas dos cosas. O sea, mi único fin de hacerlo a mano, no es para perder tiempo, es para que ustedes vean que al ponerlo en el software tenemos que llegar a cosas que conversen. ¿Ya? ¿Qué voy a ganar en el software? Bueno, voy a poder hacer un modal espectral, que aquí a mano no puedo. Y ese modal espectral va a reconocer que esta torre probablemente no estaba en el pic que le da el máximo. Y por lo tanto el corte basal debería ser más chico. Y a lo mejor ahí yo puedo decidir achicar la columna o achicar las diagonales. No digo que haya que achicarla, ojo, digo que puedo tomar la decisión. Porque a lo mejor la columna que ahora me está dando el 90%, cuando hago un modal espectral me va a dar el 80%, y la verdad es que no me va a interesar bajarla. ¿Ya? Son decisiones, el diseño siempre son decisiones ayudadas en los números. ¿Ya? Bien, tengo ahí la combinación que me interesa, tengo la validación del perfil, ¿cierto? Ahí está. Y después seguimos con las diagonales. Tenemos las diagonales, la inclinación, ¿cierto? El ángulo y entonces cuál es la carga axial. Aquí está, en clase me faltó ese 2, aquí no. Entonces aquí son 11 toneladas. Probé un tubo de 5 pulgadas de 15 kilos por metro. ¿De dónde salió ese tubo? Ese tubo salió, normalmente estos tubos tienen que salir del catálogo ICHA para perfiles estructurales, pero es bastante común que cuando se usen tubos se ocupen cañerías también. La cañería no es un perfil estructural, pero se ocupa bastante. Cañería estándar, Schedule 40, Schedule 80, se ocupan. ¿Ya? En este caso yo fui a mirar el catálogo Cinta, que típicamente es lo que miro. Aquí está un catálogo general, ¿cierto? Catálogo Cinta, que tiene un montón de perfiles chicos, entre ellos los tubos y los cajones, ¿cierto? Aquí yo simplemente vine acá y dije, hay un tubo de 5 pulgadas, de 5 milímetros, y pesa 15 kilos por metro. Y no funcionó. Tampoco le puse más ciencia que eso. ¿Ya? También hay cajones, a lo mejor puedo usar un cajón. ¿Ya? Yo les había contado que las secciones cerradas a mí no me gustan porque tienen problemas de unión. Y aquí estoy usando un cajón. Como diagonal es posible usar cajones, ¿ya? El mayor problema que tienen las secciones cerradas son las conexiones de momento, cuesta mucho ejecutarlo. Pero un cajón, como diagonal, puede resolverse, ¿cierto? Yo puedo tener un cajón o un tubo llegando a un extremo, puedo destacarlo, meter una planchita, ¿cierto? Esta planchita está bien soltada aquí, si necesito puedo reforzar incluso esta zona, ¿cierto? Por el pedacito de área que le saqué ahí al tubo o al cajón, y después acá yo hago mi conexión con pernos sin problema. Se puede hacer. ¿Ya? Esta es una conexión muy típica de elementos cajón o tubo. Claro, esto se justifica porque el tubo es más grande, o sea, más largo, y entonces puedo ahorrar en el perfil. A lo mejor un doble T aquí se me hace poco eficiente, ¿ya? Son una posibilidad. Siempre las diagonales van a ser un L, un XL, un tubo, un cajoncito, después ya nos pasamos a los HN y esas cosas cuando ya son grandes, ¿ya? Pero ojo con estas limitaciones también, o sea, cuando yo le hablo de un XL puede ser un XL20,
conformado por dos ángulos de 10, pero no va a ser un XL25 porque el QSET para conectarlo me va a salir una sábana, va a salir gigante. Entonces ahí ya conviene ir cambiando a otro tipo de perfil. ¿Ya? Siempre hay que pensar en la conexión. Yo les he comentado que típicamente en proyectos no resolvemos todas las conexiones, pero eso no significa que no tengamos que saber perfectamente cómo se van a conectar esos elementos. ¿Ya? Y si la conexión es mala, tenemos que cambiar el elemento para que lo conecten bien. Las cosas se van a aportar como se construyan, no como las pensemos. Y si yo pongo cosas en las que pueden haber errores constructivos, lo más probable es que esos errores estén. ¿Ya? Acuérdense, aquí no estamos en Alemania, estamos en Latinoamérica. ¿Ya? No es bueno ni malo, pero tenemos que saber. Si usted pone los pernos de anclaje en una cuadrilla de, no sé, 15 centímetros por 20, los van a poner al revés. Si los ponen una de 15 por 15, va a quedar bien. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas hay que preocuparse. Las armaduras. Si usted en una zapata le pone armadura por abajo, para un lado fierros de 10 a 20 y para el otro de 12 a 20, no va a funcionar. Póngale de 12 a 20 en las dos direcciones. ¿Ya? Y póngalo a 20, a 10 o a 15. No los ponga a 7,5 ni a 8,5, porque el gallo que arma los fierros no se sabe la tabla del 8,5. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. A veces, ¿cierto?, uno ve en proyectos gente que está empezando y usa esas cifras raras, que no es que estén mal. La verdad es que con cálculo puede dar. El problema es que está generando complicaciones constructivas, y si genera complicaciones, la cosa no va a funcionar. Siempre preocupémonos de estos detalles. Bien, el tubo me quedó a 1.01. Ya, pero está casi. Entonces seguimos para adelante con el diseño de la viga Chevron. Ya lo conocemos, ¿cierto? Ya está de memoria esta cuestión, capítulo 8. ¿Qué nos pide? El equilibrio inelástico. ¿Qué necesitamos? Primero el C sub A. ¿Cómo se evalúa el C sub A? Con el P sub NE. 30% del P sub NE. ¿Qué es el P sub NE? Bueno, es la resistencia esperada en compresión, pero usando la fluencia efectiva. Aquí están las ecuaciones, no me voy a meter en eso porque es muy simple. Entonces tengo aquí que el C sub A para el desequilibrio me queda 4,6. ¿Y el T? ¿Cuánto es el T? El menor entre la fluencia efectiva, dividido por 1,5 porque estamos en ASD, y las cargas amplificadas. Ganaron las cargas amplificadas. Esto es bastante común en nuestros diseños, que ganen las cargas amplificadas. Ganan porque son las más chicas. ¿Ya? Y como son un estimador del máximo que yo espero que pase por ese perfil, entonces me quedo con ese. Ahora, ojo, que ganen las cargas amplificadas y que yo no use ese valor. Bueno, el código me dice usted puede usar este, yo también podría decidir usar ese, pero es una decisión personal y la norma no me está obligando a hacerlo. ¿Qué tendría que interpretar yo acá? ¿Cierto? Siempre las interpretaciones son un poco delicadas, pero ¿qué podría entender? Que yo voy a poner aquí una viga Chevron capaz de hacer que la diagonal pueda pandear, pero no necesariamente que pueda fluir en tracción. ¿Cierto? Porque estoy diseñando para una carga que es menor. ¿Eso es bueno o malo? De acuerdo a este diseño, uno debiera pensar que es una estructura que no va a llegar a que sus diagonales necesiten fluir en tracción. Esa sería más o menos la interpretación. Eso es discutible, porque eso depende de muchos factores. Depende del sismo, depende de cómo pille para la estructura, depende de un montón de cosas. ¿Ya? Entonces aquí hay una decisión a tomar. En este caso tenemos 48 contra 32. A lo mejor podríamos quedarnos con el 48 y quedar bastante seguros. Pero hay casos en que le va a salir, no sé, 70 y 20. Me dice, chuta, el diseño me dice que yo voy a estar más cerca de los 20. Diseñaré para 70. Como que ahí cuesta un poco más. ¿Ya? Los gringos van directo a eso, no está esta posibilidad. ¿Ya?
Claro, cuando uno usa R grande, lo más probable es que estas cosas fluyan y no tengo nada que hacer. Pero acá, como las estructuras tienen mucha más sobreresistencia que ductilidad, podemos quedarnos en esto y se ha mostrado que es un buen valor. Por eso que nos quedamos ahí. Bien, 32. Hacemos nuestros desequilibrios, todas las cosas, y nos sale el momento, ¿cierto?, en el eje fuerte, el momento en el eje Y, y la compresión axial máxima posible. Sabemos que es menos que eso, pero ponemos eso igual. Total, no nos molesta mucho. Aquí salió una viga, ¿cierto? Claro, el óptimo desde el punto de vista de peso era una viga de 60. La bajé a 50, sacrificando que pesara un poquito más, era un 60 como de 95 kilos, para quitarle un poquito de altura al vano. El vano es de 5 metros. Me pareció que la altura máxima ojalá fuera 50, un décimo de la luz, para no subir demasiado. Pero eso es una decisión absolutamente personal. Además me permitió controlar la esbeltez del alma. La esbeltez de la otra tenía 70, un poquito más. A mí me gusta estar siempre bajo 70 y ojalá bajo 60. Puede ser una maña, ¿ya? Pero funciona bastante bien. Anclaje. Bueno, y aquí se acaba la razón porque teníamos que calcular eso nomás por ahora. Nos quedan cosas que calcular. Pero, anclaje, ¿cierto? Esto es nuevo, lo puse acá. ¿Qué necesitamos para el anclaje? Hay cosas que tenemos que conocer. Primero, la tracción reducida en el apoyo. Los pernos de anclaje en tracción los vamos a diseñar para cargas reducidas porque son fusibles. Entonces combino, y la combinación de cargas reducidas era la C1. Entonces le puse la carga por D y le puse todos los signos negativos que van para arriba, ¿cierto? Y me salió menos 30. O sea, el tirón dúctil de esos pernos es 30. Después, necesito la compresión, ¿cierto? Para la placa base, el grout y todas las cosas. Pero la compresión no es dúctil. Entonces ahí sí necesito carga amplificada. Bueno, aquí era fácil porque eso es igual a la carga con la que diseñé la columna, así que la traigo de vuelta nomás, son los 142. O sea, tengo compresiones en ese anclaje para diseño de 142 y tracciones dúctiles para el perno anclaje de 30. Bastante la diferencia. El corte. El corte no quiere desarrollar ductilidad. Nadie quiere que la llave de corte que vayamos a poner fluya y disipe energía, entre otras cosas porque no la voy a poder ver, no tiene mucha capacidad de formación y no la voy a poder cambiar. Por lo tanto, mala idea que sea dúctil, así que vemos cargas amplificadas. ¿Cuáles son las cargas amplificadas? Bueno, tomé el T sub A, que aquí es la carga amplificada en diagonal, ¿cierto? Porque esa es la que ganó aquí, la multipliqué por el horizontal, ¿cierto? Me dio 14 toneladas. También uno podría decir, bueno, el corte total amplificado dividido por 4 patas y eso es. Y también da lo mismo, por si acaso. Entonces tengo un corte que es como de 15 toneladas. ¿Qué me dice el código? Me dice que si yo tengo cargas de corte menores a 5 toneladas, podría prescindir de llave de corte. Y lo tomo con los pernos. Es discutible. Yo les recomendaría que siempre ocupen llave de corte. Por varios motivos. El primero es que la llave de corte va a desacoplar el trabajo de este sistema y va a lograr que los pernos siempre trabajen en tracción, si es que lo requieren, pero todo el corte se va a ir siempre por la llave. Y eso es muy cómodo para uno. ¿Ya? Ahora, la llave tampoco es algo que le va a subir el presupuesto del proyecto. Si le pone una crucecita de planchas de 10 milímetros, a nadie le va a importar. ¿Ya? Entonces no es algo que encarezca nada, es una decisión que usted puede tomar de manera súper arbitraria. ¿Ya? Entonces, conviene. Con eso me queda que los pernos siempre trabajan solo en tracción y bueno, aquí ya puedo diseñar con estas cosas los distintos componentes del anclaje. Como yo presumo que ustedes no saben anclaje, entonces hoy día traje una presentación para que miremos anclaje. ¿Ya? Me voy a ayudar con esa presentación. No es que tengamos que ver todo en el máximo detalle posible, pero les voy a contar de qué se trata el asunto de los anclajes. Así que me voy a cambiar de caballo en este momento.
voy a ir a la presentación de anclaje, ¿cierto? Le puse bases de columna porque los anclajes están en las bases de las columnas. Excelente. Ya, entonces, bases de columnas. Lo primero que vamos a presentar, ¿cómo son las bases de las columnas? Columnas de acero, estamos en proyecto de acero, como ver, acero. Ya, me voy a encontrar con cosas de este tipo el 99% de las veces. Con un empotramiento o con un apoyo simple o base rotular. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esta tiene los pernos por fuera y esta tiene los pernos por dentro. ¿Para qué? Porque de esta forma yo tomo harto momento y de esta forma tomo poco momento. Si ustedes se fijan, aquí, supongamos que toda esta cuestión es rígida, yo trato de girar para allá, esta cosa va a pivotear, en principio, en torno a ese punto. Por lo tanto, estos pernos de acá se van a traccionar harto. Probablemente los de acá también se puedan traccionar, pero están cerca del eje neutro, así que no van a cooperar mucho. Acá uno dice, bueno, si esto quiere girar, a lo mejor también va a girar en torno a ese punto. Sí, pero aquí el brazo es harto menor. ¿Se fijan? Es notablemente menor. Y para tomar momento yo no solo necesito resistencia, necesito rigidez. La rigidez al giro de esto, ¿cómo anda con la de esto? Al ojo, es harto menor. Por lo tanto, a lo mejor aquí sí, agarra un poco de momento, pero no será relevante. ¿Ya? Ese es el punto. Hacer una rótula perfecta no lo hacemos, pero sí hacemos rótulas que son elásticas. Tiene una rigidez, baja el giro y por eso toma poco momento. ¿Dónde ocupo estas cosas? Bueno, en marcos de momento sísmico, que tienen que tener las patas empotradas, porque si no, no es marco sismo resistente sísmico, voy a tener este tipo de anclaje para el eje fuerte. Es raro tener empotramiento en las dos direcciones. Yo en 20 años he hecho una pura estructura con empotramiento para las dos direcciones. Y era una estructura rara. Lo que sí pasa es que uno tenga marco de momento para un lado y arrastramiento para el otro. Eso sí es típico. Entonces, claro, voy a tener que para este lado, el anclaje está empotrado, y para lo otro va a trabajar de manera rotulada. Eso sí es común. Ahora, mucho más común es que la cosa esté rotulada para los dos lados. Porque nosotros siempre tratamos de usar marcos arriestrados para todos lados, porque se piensa que son más baratos. Número uno. Y número dos, son más rígidos que los marcos de momento. Entonces, esas dos cosas hacen que uno ni siquiera piense en el marco de momento, a no ser que no pueda arrastrar. Cuando no puede arrastrar por temas funcionales, entonces está sonado, tiene que ser marco de momento. Pero si no, si tiene libertad, siempre van a salir empotramientos en las dos direcciones y por lo tanto voy a tener estas patitas rotuladas. ¿Por qué directamente yo les muestro dos pernos y no uno? Porque lo más común en una columna importante, una columna del edificio que soporta todos los pisos, es que llegan arrastramiento por los dos lados. Y si llegan por este lado, yo voy a necesitar por fuerza tener una plaquita ahí. Que aquí yo lo veo como atizador, pero también va a ser un gusset para agarrar la diagonal que llega. Y eso me va a impedir poner un puro perno acá. Entonces típicamente yo tengo al menos dos pernos. Y por el otro lado también. Entonces eso me lleva a que lo más típico es que tenga 4 pernos. Salvo las columnas de viento en las que no llega diagonal por ninguna parte, y entonces yo sí puedo poner 2 pernos. ¿Ya? Pero en columnas, digamos, importantes es raro. 4 pernos y al menos 3/4. Incluso hay códigos que permiten como mínimo 1 pulgada. Nosotros acá en Chile usamos 3/4. La verdad es que 3/4 anda bastante bien, digámoslo, porque lo que nosotros queremos en Chile es que esta cuestión sea un disipador de energía y fluya. Si pongo los de 1 pulgada, probablemente el 50% de las estructuras chilenas no van a fluir, porque no son tan pesadas. Entonces, cuidado con eso. El de 3/4 es importante. Cuéntenme, ¿qué? Ese sabor se diseña como placa Gusset. No entendí nada. El atizador se diseña como placa Gusset. No, el atizador se diseña como atizador. Después, si usted lo quiere como gusset, como esto de acá, ¿cierto? Quiere soportar una diagonal, tiene que hacer las verificaciones del gusset también. Tiene que cumplir cada condición para lo que usted lo quiera usar. ¿Ya? Por separado.
porque en principio uno no sabe cuál controla. Todos los diseños que hacemos tienen que cumplir para cada condición en que yo lo necesito. De ahí saldrá la que controló. A priori, a veces uno sabe y dice, ya lo diseño para esto nomás. Pero eso se adquiere con el tiempo, con la experiencia. Entonces, en principio, usted siempre diseña para todas las condiciones o verifica para todas las condiciones que sean aplicables. Comentario que merece esto. La silla, porque la silla no es algo que aparezca en todos lados. De la cordillera para allá no es tan común la silla. Para los .com, ¿cierto? La silla es una cuestión que queremos acá en Chile, que nos gusta mucho, pero no necesariamente de la cordillera para allá se ocupa. ¿Ya? ¿Por qué se usa la silla? Porque se quiere un largo expuesto del perno para poder inspeccionarlo, se dice que repararlo, aunque es complejo, y esto permitiría un estiramiento del perno que uno pueda ver y también pueda reapretar después si es que es necesario. Todas estas cosas difíciles de demostrar de manera rigurosa. Pero parece que de manera no rigurosa sí es bastante claro que es así, o por lo menos los gringos lo reconocen. La diferencia grande, los gringos no ocupan el perno de anclaje como fusible. Por lo tanto, el perno de anclaje es un elemento diseñado por capacidad. ¿Cómo lo hacen ellos? Dicen, dado que elegí esta columna, los pernos que ponga tienen que permitir que la columna plastifique. Entonces salen los tontos pernos acá y se meten harto en el pedestal. No hay problema porque se puede. Y tampoco les importa la silla. Ponen una sola placa base porque no necesitan largo expuesto de los pernos. Esa es la tremenda diferencia. En el caso de apoyo simple, lo mismo. ¿Para qué diseño la llave de corte? Bueno, para la fluencia de la diagonal que llega acá, la fluencia esperada. Y pongo llave de corte. Y la tracción, bueno, también. Para la máxima tracción que puede llegar al sistema, que típicamente es la fluencia esperada de la diagonal para arriba, menos las cargas gravitacionales. Y con eso diseño los pernos, la placa base y lo amarro con el pedestal. Entonces no está el concepto de disipar energía a través del perno de anclaje, que es algo que hacemos acá en Chile. Bueno o malo es discutible, pero lo hacemos así o creemos que lo hacemos así, para ser más riguroso. ¿Ya? Entonces, la silla no es algo que vaya a aparecer siempre, es algo que aparece acá siempre, no fuera de Chile. La silla, ¿para qué la quiero? Bueno, si el perno es un disipador de energía, entonces el perno, una vez que yo lo elijo, después ya me dejan de importar las cargas. Lo que me interesa es que el sistema de sujeción del perno pueda aguantar la fluencia esperada en tracción de ese perno. ¿Qué significa eso? Que esa plaquita de silla que yo pongo acá, la placa de silla, no tiene que fallar para la carga esperada en tracción del perno, la fluencia esperada. Y tengo que anclarlo al hormigón de la misma manera. Que no sea el hormigón el que falle y salga disparado al perno. Eso no me sirve porque si no, no va a fluir el perno. Entonces son condiciones de borde que salen solitas cuando yo digo que ese es un elemento fusible. Bien, sigamos avanzando. Bueno, ya les dije que esta cuestión es empotrada y se rotulada, así que esto me lo salto, les queda ahí. Esto tiene harto texto, si usted no se lo voy a leer todo, pero les quedó ahí en la diapositiva. Un anclaje bien internacional, ¿cierto? Que me lo robé por ahí, no me acuerdo dónde me lo robé, no lo puse. Debe ser del libro de Chris Aful y le robo muchas cosas a él. Bueno, si ustedes se fijan aquí, los atiezadores no están llegando a la placa base. Esa es una práctica bastante típica fuera de Chile. Nosotros no lo hacemos. Nosotros hacemos que los atiezadores lleguen hasta abajo porque en realidad queremos que trabajen en compresión y se apoyen en la placa base y también que la placa base se apoye en los atiezadores. ¿Ya? Aquí no hay que ser amable. La silla no es un disipador de energía, los atizadores no son disipadores de energía, la placa base no es un disipador de energía. Si usted la placa base, usted tiene duda entre ponerla de 35 y de 40, póngala de 40. No gaste 3 días más en ese cálculo. Si el atizador usted tiene duda si es de 6 milímetros o 8 milímetros, póngale 8. Esto no va a ser el proyecto más caro, pero si usted le pone 6 y se le pandea cuando fluyen los pernos, va a tener un problema grande. ¿Ya? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. ¿Dónde ahorro?
Cuando tengo 500 columnas, ¿cierto? A lo mejor en la columna tengo que ahorrar. Pero cuando tengo un par de atizadores todos picantes acá que no me van a subir el presupuesto y son importantes, ahí no es el lugar para ahorrar. Bien, nosotros hacemos llegar estos atizadores hasta abajo. Esa es nuestra práctica. No digo que esto esté mal, pero no está bien. No sirve así. Ya, cosas raras, por ejemplo, aquí falta el atizador del medio. Eso lo dirá el cálculo. Mi cálculo jamás apoyaría eso, jamás aprobaría eso. Falta un atizador. ¿Ya? Pero el cálculo lo dirá. Uno puede llegar a anclajes de este tipo cuando está diseñando esa silla y estos atizadores para las cargas de diseño del perno, pero no cuando lo está usando como fusible. Cuando uno lo usa como fusible, esta silla de acá va a tener un espesor comparable con el diámetro del perno. Si usted tiene un perno de 3/4, 19 milímetros, esta silla yo parto probando 20. Y si me da menos, le dejo 20. Porque no voy a hacer que el proyecto sea más barato por poner una plancha de 16 ahí. Pero sí voy a, en el caso que lo necesite, voy a forzar un problema grande. ¿Ya? Diseño tradicional. Vamos a pasar primero por el diseño elástico, porque hoy día lo que usamos es diseño plástico, o lo que dictan los códigos que hoy día usamos, es diseño plástico, el RFD. Pero voy a pasar por el diseño elástico porque es algo que se usó durante tanto tiempo que la mayoría de los ingenieros mayores, para no decir viejos, lo siguen ocupando. Y usted sabe que a los viejos usted no los saca de acá. O sea, así que, para que sepa en qué idioma van a hablar ellos. Ya. Parece que la cámara no me está grabando para arriba. Voy a hacer un pequeño ajuste aquí. Perdón. Ahí. Voy a necesitar un camarógrafo. Ya. Ya vamos a dejarlo así. Después en el break lo arreglo. Bases en compresión. ¿Qué es una base en compresión? Una placa base debajo de una columna que está comprimida. Listo. Cuando tengo compresión, lo que yo busco es que esta carga concentrada que viene por la columna se reparta en toda el área que la placa base me permite, para que yo no aplaste el hormigón de manera tan brutal, ¿cierto? Si yo traigo aquí una carga, vean, ¿cuánto aguanta el acero? En ASD, un acero que está fallando por pandeo, tendrá una tensión admisible del orden de 1 tonelada por centímetro cuadrado. Esa es la tensión que trae el acero. El hormigón, si no le pongo placa base, ¿me aguantará 1 tonelada por centímetro cuadrado? No aguanta. Ya, entonces necesito una placa. Y además necesito una placa que sea rígida para que reparta, porque si la placa es flexible no reparte. Entonces necesito aquí tener una distribución bajo la placa base que sea suficientemente buena, que sea suficientemente aceptable. Típicamente uno dice para el hormigón, pero entre el hormigón y la placa base hay algo que se llama grout, de nivelación. ¿Ya? Típicamente ese grout uno lo especifica con resistencias mayores que el hormigón. Y si no lo especifica, tiene resistencias naturales mayores que el hormigón, lo que es bastante bueno, así que no tiende a fallar. ¿Ya? Entonces, esta cuestión en realidad no aplasta el hormigón, sino que aplasta el grout. Pero igual nosotros suponemos para diseño que aplasta el hormigón. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Nos interesa cómo definir el espesor de la placa base. ¿Ya? Porque acá abajo es simple. Usted dice, bueno, la carga en compresión la divido por el área de la placa y veré si el hormigón me aguanta o no. Pues. Y se acaba el problema. No da para más. Pero la placa, ¿cierto?, tiene, ¿cierto?, una carga uniforme por abajo. Ficticio, porque esa cuestión nunca va a ser uniforme, pero supongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede fallar? Bueno, puede fallar ese pedazo de placa para allá en voladizo, ¿cierto?, con un voladizo de M. Puede fallar este voladizo para acá, un voladizo de N. O puede fallar este pedazo de plancha que trabaja como losa al interior, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Empotrado en sus 3 lados, ¿ahí? Este pedacito de acá puede fallar, esa losita. Entonces tendré que verificar cuáles de las 3 condiciones controlan el problema. ¿Ya?
Y aquí es donde nos empezamos a meter a un montón de códigos y recomendaciones y guías. Lo que nos interesa saber es que aquí hay una tensión uniforme y después tengo que darle resistencia a la placa base. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué modelo, qué resolución ocupamos? Ahí veremos dependiendo de la guía. En particular, para anclajes lo que más se usa, ¿cierto?, es la guía de diseño 1 de la ISC, que es para bases de columna, la segunda edición, ¿cierto? La primera está un poco en desuso por la gente más joven, pero no por la gente mayor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta ecuación voy a tratar de saltármela, pero simplemente se la voy a comentar. Tenemos que el momento en placa, ¿cierto?, si tengo ahí un volado, siempre es la carga, en Q, L cuadrado medio. Ese es el momento máximo acá. Bueno, como es momento de placa, esta cuestión me da en toneladas centímetros por centímetro. O sea, en toneladas. ¿Cómo típicamente yo elijo esto? Lo que me propone, ¿cierto?, la guía de la SC es decir, mira, elige el L como el máximo entre el M, el N, ya, eso es fácil porque son los volados. Eso es obvio. Y un volado equivalente, que es un cuarto de la raíz de D por BF. Esto viene de resolver estas cuestiones por teoría elástica y llegar a que, si yo considero que eso es un volado equivalente, puedo seguir ocupando la misma ecuación. Ahora, evidentemente, si esto yo lo hago como se lo mostré hace un poco, va a aparecer un atizador aquí, va a aparecer atizador acá, va a aparecer atizador allá, va a aparecer atizador allá. Entonces, en realidad, como que le voy a ir bajando el espesor a la placa base. Lo que uno típicamente hace, y no es que tenga que ser así, porque si ustedes se fijan, la placa base está controlada por la reacción que hay abajo en el hormigón. Típicamente uno no ocupa placas bases de menor espesor que la silla, porque si no, lo van a pelar en terreno. Lo que uno sí puede hacer es ocupar una placa base de mayor espesor que la silla, pero no menor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La silla está para la tracción del perno, está para la compresión del hormigón. No tienen relación. Pero es bastante típico que uno decida considerar eso. Nunca hacer una placa base un espesor menor que una silla, porque se ve raro. Entonces, si la silla le salió a 25, usted aquí parte probando con 25. Si el 25 le quedó trabajando el 30%, usted lo deja. Eso es lo normal, eso es lo común. ¿Ya? No digo que sea la única solución, ni mucho menos, pero eso es lo que se hace. ¿Ya? Parece que otra vez está apuntando a cualquier parte. Ahí sí. Ya, ahí. Bien, vamos a seguir avanzando. El resto simplemente es decir, oye, el espesor lo hago controlando la tensión máxima en la placa. Bueno, la placa es un elemento flexural, estable, que plastifica, no pandea, no vuelca, nada, así que no nos vamos a meter en eso porque es una necesidad. Ya. Sigamos. Bases en tracción. Y aquí es donde la cosa se complica un poquito. Porque uno dice, ya, tengo aquí dos pernos. Bueno, nosotros no vamos a tener dos pernos, pero tengo dos pernos. Y aquí tengo dos cargas concentradas hacia abajo y la placa tira para arriba. Entonces, claro, aquí pasaron a ser placas, pero ya no con carga uniforme, sino con carga concentrada. Y eso siempre es más exigente. ¿Ya? Aquí, claro, esta guía me dice cómo solucionar el problema en la placa base. Y yo le acabo de decir que la placa base no es la que sostiene los pernos, sino que es la silla. Bueno, el problema es la silla reparecido porque la silla también es una placa. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener el mismo problema, pero no en la placa base, sino en la silla. Pero eso resuelve igual. Entonces, tenemos que el perno en tracción me causa una carga puntual para abajo en la placa, ya sea la silla o la placa base. Y eso es muy exigente. Aquí tenemos la solución para este caso. Pero la verdad es que este caso no nos sale mucho. Pero hay una regla que sí nos sirve porque es universal, y es esta de acá. Esta sirve para todo. ¿Es exacta? No, pero es buena. ¿Qué dice esto? Dice, mire, si usted tiene un perno, ese perno tiene que causar momento en alguna línea crítica, cualquiera sea. Aquí como que parece que es evidente que es esa, pero si no es esa, a lo mejor podría ser una línea diagonal allá. Pero yo me voy a dar cuenta de algo rápidamente. Y es que el código me dice, yo puedo repartir el momento que causa ese perno, que el momento será t por la distancia, lo puedo repartir en un ancho que es igual a 45 grados para allá y 45 grados para acá.
Por lo tanto, si yo calculo el momento, digo es T por D dividido en 2D. O sea, T medios. Y en realidad no depende del lado. O sea, el momento máximo que va a causar cualquier carga puntual en cualquier parte es T medios. Podrá causar menos, pero no puede causar más. Y para diseñar la placa base, como que eso me sirve. Como que no necesito más. Y esto lo puedo usar en un montón de contextos de conexión. ¿Ya? Entonces, esta es una regla muy útil. Claro, después esta cosa me sigue explicando y me dice que lo puedo usar así también, en estas condiciones, ¿cierto? Pero es una regla muy general y muy útil. Llegando al final de la clase vamos a ver que hay otra. Pero esta regla tan bruta es buena. Cuando uno no tiene idea de cómo mejorar esto le da una idea. A lo mejor usted con una plancha de 20 milímetros estaría bien y con esta teoría le van a salir 30. Pero si son 3 placas base a lo mejor no necesita más. Y si con esta teoría le sale una plancha de 10, pero usted no va a poner menos de 12 o 16, entonces ¿para qué nos vamos a complicar? Esto porque hay un montón de condiciones para poner estas placas que no son solamente el diseño. Por ejemplo, si llega un ala de 16 milímetros, uno como que tiende a decir, ¿sabes? Que la placa base no va a ser de menos de 16. Porque la plancha más gruesa que llega ahí es de 16, entonces como que la cosa es rara. No es que tenga que ser así, pero como que algo no cuadra. Entonces, la subo. Bases con flexión y carga axial. Estas son las que nos complican y estas son las que salen siempre. Claro, cuando yo tengo momento, ya les dije que es para los marcos de momento, no siempre tenemos marco momento, pero cuando hay marco de momento, siempre tienen flexión y carga axial. No es posible que no tengan. Y además tienen corte, pero el corte lo llevamos por la llave de corte, así que no nos vamos a preocupar. Hay varias teorías para esto. La primera, la más antigua, ¿cierto? Es decir, tengo que resolver el equilibrio elástico acá. ¿Qué quiere decir eso? Considero que la placa es rígida frente al hormigón y entonces el hormigón es flexible. Claro, como las deformaciones del hormigón van creciendo hacia allá, desde el eje neutro, entonces las reacciones del hormigón van creciendo linealmente también. Y yo resuelvo esto. ¿Cómo lo resuelvo? Con una ecuación cúbica, ¿cierto? Xn será esto, todo lo que está comprimido. Ahora, hoy día resolver una ecuación cúbica es re fácil, hace 20 años era re difícil. Pero hoy día se resuelve igual que como antes. Nadie va a despejar esto, no en este curso y no en la realidad. ¿Cómo se resolvería esto? ¿A quién se le ocurre? Probando. Uno dice, bueno, el xn, ¿cuánto podría ser? Bueno, podría ser igual al h' para partir. ¿No me dio? Bueno, lo subo. Y si no me dio para el otro lado, bueno, lo achico. Pero no lo despejamos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Bueno, se resuelve eso. Cuando resuelvo eso, tengo la tracción en los pernos y tengo la compresión en el hormigón. ¿Cuál es el problema acá? Hay un problema para nosotros los chilenos. ¿Cuál será? ¿Qué debe ocurrir? Que aquí están mezclando problemas, aquí se están diseñando los pernos, verificando los pernos y la placa. Y nosotros sabemos que la placa y los pernos son para distintas cosas. Claro, si yo quiero diseñar los pernos, necesito aquí cargas reducidas. Si quiero diseñar la placa, necesito cargas amplificadas. Pero cuando ponga cargas amplificadas, los pernos no me dan a dar, porque no están para eso. Entonces, ¿qué hago? Por lo general uno dice, ¿sabí? Que la placa aguante todo lo que el hormigón le puede dar, ¿no? Y el hormigón se revienta con 0,35 de su C' más o menos una SD, cuando es confinado con 0,7, y a veces uno hace esa verificación y la plancha que puso le cumple y no se preocupa. Pero cuidado con ese tipo de cosas. Más adelante vamos a ver esto con algunos números. Pero sepan que esta es la primera forma de resolver esto, un equilibrio. ¿Ya? Con esto puedo verificar los pernos. Sí, es fácil aquí verificar los pernos. Yo resuelvo esta cuestión, ¿cierto? Lo meto en Excel, me da la tracción en los pernos, para carga reducida, veo si me funcionaron o no, si no me funcionaron los cambio y vuelvo a resolver. No hay mayor problema.
está como se resuelve esta cuestión. Pero no me voy a complicar mucho con eso. Cuando no tenemos atiesadores, evidentemente el momento máximo de la placa base está ahí. Lo calculo y lo decido. Cuando tenemos atiesadores, esta cosa empieza a ser más compleja. Yo de todas maneras les recomiendo, si el volado le da sin atiesadores, déjelo así. Si ya la plancha tiene 40 milímetros, ya ahí preocúpese porque no la va a encontrar en el mercado. Ya encontrar planchas de 40, 50 ya es más difícil. Planchas de 35, de 30, hasta ahí estamos bien, y las de 16 para qué decir. ¿Ya? Entonces aquí, preocúpese si la plancha está con un espesor muy grande, ahí aproveche el atiesador. Pero si no, no se preocupe mucho. Sigamos. Si me quiero complicar la vida, aquí tengo, por ejemplo, una placa que está apoyada, empotrada y libre. Se parece mucho al interior de la placa base entre las alas. ¿Cierto? Y aquí tengo, ¿cierto?, razones de lado y más o menos cuál es el momento máximo en una y otra dirección. Con ese momento máximo yo verifico si la placa base me cumple. Hay un montón de cosas que uno puede hacer acá. Lo que no es bueno hacer es meterse con un modelo de elementos finitos que le tome toda la mañana para una placa base. ¿Ya? Eso es motivo de despido. ¿Ya? No se ponga a hacer un modelo de elementos finitos con anclaje. Yo he visto varios. Y la verdad es que es mala idea. Se va a echar un día entero en algo que vale, no sé, pues, como les decía, entre 6 y 8 milímetros para el atiesador, entre 25 y 30 para la placa base, y no se justifica. ¿Ya? Además que esta cuestión está resuelta en un montón de libros con tablas, ¿cierto? Usted se mete al libro de Stigler, que tiene toda la placa había y por haber con condiciones de apoyo y de carga, bueno, y ahí usted se entretiene. ¿Ya? ¿Cuál es el único punto? Y que se lo voy a insistir, que estas son soluciones elásticas. Y hoy por hoy es discutible si una silla se puede diseñar con teoría elástica. Eso es discutible. Usted la puede diseñar y la pone y ya, pero le va a salir súper grande. Entonces hay maneras de sacarle más provecho a la silla. Pero esto no es que esté mal. ¿Qué cosas se recomiendan, cierto? Nos decían en la antigüedad, en la época de las cavernas de la ingeniería, para calcular el momento máximo también. Decían, mire, usted considere que la silla es como una viga que tiene como un largo entre atiesadores como de 4 diámetros y tiene un ancho como de 4 diámetros. Eso es una viga con sección en planta cuadrada, de esbelto no tiene mucho, pero no importa. Entonces, y está apoyada en los atiesadores. Entonces decían, bueno, ¿cuáles son los momentos máximos? Ahí, por un lado, por el otro, y si tiene más atiesadores, y aquí tiene varios. Entonces aquí tiene las cargas que generan los atiesadores y los momentos que generan en la viga. Esto se ocupó mucho y todavía se ocupa, ¿ya? Pero es raro. Es raro decir que una viga tiene un largo igual a su ancho, como que no cuadra tanto, pero es aceptable, es conservador. Bueno, si miramos toda la cuestión ahí arriba, nos damos cuenta que el momento tiende a 0,18p. Estoy analizando todas las cuestiones de arriba. Entonces, yo me quedaría con eso. Y la compresión en atiesador tiende a 1,4p. Pero si quiero verificar rápido, la verdad es que me quedo con esos valores. Si total el modelo igual es malo. ¿Qué otra cosa? Acá tenemos también algo complicado porque ahora consideramos hasta el hoyo. La perforación se mete acá. Entonces uno no puede hacer esto y ojo que no es despreciable porque esta perforación, ¿cierto? Los pernos se separan más o menos 4 diámetros en un anclaje. La perforación es mayor al diámetro del perno. Por lo tanto, este hoyo hace que usted esté perdiendo más de 1/4 de la sección bruta. Y es harto, es bastante. Entonces, pensar en que uno tiene que considerar la perforación es bastante razonable. ¿Ya? Claro, lo puede considerar así, de la manera difícil, o más adelante hay algunas propuestas para hacerlo un poco más fácil. Pero
lo importante es que es buena idea considerar el agujero, tanto en la placa base como en la placa de silla. En la placa de silla el agujero es más chico, en la placa base el agujero es más grande. Aquí no estamos como en las uniones de elementos de acero, aquí estamos justo en el traspaso de acero a hormigón. El acero se construye al milímetro, el hormigón se construye al centímetro. Por lo tanto, aquí es donde tenemos holguras grandes. Aquí la perforación en la placa base no le dejamos un 16avo, le dejamos un par de centímetros. Entonces, la perforación con perno de 3 pulgadas, perdón, de 3/4 pulgadas, que son 19 milímetros, aquí fácilmente va a subir a 3 centímetros o más. Entonces, la pérdida por la perforación es grande, es bastante grande. Así que no debería dejarla pasar. Grados de nivelación, y con esto nos vamos al recreo. Ahí les puse muchas cosas y una ecuación para el grado de nivelación tiene que ser nueva, no aparece en ninguna parte. Pero ¿qué cosa hay que entender? Que el grout no siempre es 25 milímetros. Depende de algunas cosas. ¿Para qué es el grout? Es para que yo pongo la placa base con la columna para arriba, la regulo un poco y no la dejo tocando en el hormigón. Entonces después yo relleno ese espacio bajo la placa base y hasta llegar al hormigón con grout, ¿ya? Para que quede bien pegadito eso y rellene todos los espacios. Entonces, ¿qué cosa necesita el grout? Necesita, por ejemplo, no tener retracción. Tiene que ser un elemento con control de retracción, porque si se retrae se le pega la placa base. Entonces, normalmente terminan siendo productos comerciales, como Sika Grout, 212, 214, eso es lo más típico. Pero, ¿ese espesor de dónde salió? Ese espesor sale del camino que tiene que recorrer el grout para meterse debajo de la placa. Si yo tengo una placa de 50 centímetros por 50 centímetros, alguien va a poner palitos alrededor y va a llegar con un jarro y va a dejar caer el grout por debajo y va a escurrir por debajo de la placa. Bueno, si es de 50 por 50 y le voy a echar por los 4 lados, el grout va a tener que recorrer 25 centímetros. Y si el espesor es 25 milímetros, seguramente puede. Pero si esa placa ya no es de 50 por 50, sino que es de 1 metro por 1 metro, ahí el grout ya tiene que recorrer el doble. A lo mejor ya no lo recorre. Pero si le doy más espesor, probablemente sí sea capaz de escurrir más adentro. De ahí viene el espesor del grout. De ninguna otra parte. Entonces, en realidad, hay que tener cuidado con cuál es el recorrido del grout. Si el recorrido del grout es grande, tengo que poner un espesor más grande. Claro, nunca voy a necesitar más de 10 centímetros. Pero no es tan raro necesitar más de 25. El de 25 no es estándar. Ahora, ¿qué es lo que se ve en la práctica? Uno ocupa 25 o 50. Dependiendo de qué, es lo que se le ocurra. Si la plancha es grande, le pone 50. ¿Qué es grande? Cuando va llegando a 1 metro. Bueno, esto es calculable, pero no tiene tanto sentido calcularlo. Lo que sí tiene sentido es saber que para cosas bien típicas, menos de 50 centímetros, ¿cierto?, de recorrido quizás, usted anda bien con los 25. Pero cuando la placa base, el anclaje se hace grande, ya va en 1 metro o más, que no es tan raro en estructuras industriales, ahí ya va a necesitar probablemente los 50 y en una de esas un poquito más. Ahí es donde hay que tener harto cuidado. Ya, lo dejamos aquí por este bloque, vamos a descansar 10 minutos y continuamos. Ya, vamos a continuar con esta cosa. Después de que tenemos los pernos, las placas, ¿cierto? Placas de atizadores de silla, placa de silla, placa base, pernos, tenemos que pasar esos esfuerzos al hormigón. Ya vimos que por aplastamiento no es un tema muy importante, pero sí hay un tema en el que siempre hay problemas, y es el empotramiento de los pernos en el hormigón, en el pedestal. Ahí siempre hay problemas, ¿ya? Porque todavía se hace relativamente mal. Entonces vamos a tratar de desenredar un poco ese tema y se van a dar cuenta que en realidad no tiene ninguna complicación, pero hay aristas que se pueden malentender. Entonces, antiguamente, ¿cierto?, en la época de las cavernas, la gente diseñaba los pernos así. Decía,
este perno queda embebido en el hormigón y desde la cabecita o desde el doblez, si es un perno J, de ahí para arriba yo desprendo un cono de 45 grados. Eso decía el profesor Ehlhausen, ¿cierto? Por allá, por los años, ya ni me acuerdo. Y funcionaba bien. Él decía ya, tiramos para acá y entonces, ¿cómo calculamos acá? Bueno, el área es re fácil. Será el manto del cono. Después dijo, no, mira, mejor digamos que aquí, en toda esta área, actúa una tensión de tracción. ¿Y tracción para dónde? Porque está inclinada. No, actúa para allá, porque la tracción va para allá. Entonces, las fuerzas de tracción, acá la tensión también va para allá. Ah, entonces no actúan en esa superficie, sino que actúan en la superficie proyectada, ¿cierto?, perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces ya ni siquiera el manto del cono, sino que un círculo. Bueno, y ahí es re fácil, porque decía 45 grados, uno dice, bueno, ¿cuál será el área? Será L, ¿cierto?, el radio al cuadrado por pi, y estamos. Y ahí actúa la tensión admisible en tracción. ¿Y cuál es? Él dijo que es esa. Les puedo decir desde ya que la nominal, ¿cierto?, era de 1.06 y aquí lo dividieron por 2 porque están así y todos felices. Claro, con esto uno dice, oye, pero es que esto es fácil, nadie se puede equivocar en esto. Y es cierto, nadie se puede equivocar en esto, pero ¿cuántas veces ustedes han visto un perno solo en el desierto? No pasa, no existe. Por lo tanto, en realidad, como idea buena, pero hasta ahí. Los pernos siempre están cerca. En los pedestales están a 4 diámetros. Por lo tanto, todos estos conos se empiezan a montar unos encima de otros. Entonces ahí uno dice, ya, mira, si esta cosa funciona, entonces tampoco es tan difícil, porque digo, bueno, ¿cuál es el área total, conjunta, cierto? Y voy sacando esas que se superponen, entonces no son. Entonces empiezo a calcular ahí, después uno se aviva y dice, voy a aproximar esta cuestión por unos rectángulos mejores, para que sea más fácil, y ahí puede llegar. Y con eso funcionamos como 20 años, bastante bien. Ya con esta cosa súper simple. Ahora aquí uno tendrá que empezar a ponerse complicado y decir, ya, pero entonces, ¿cómo calculo la tracción acá? ¿Será la afluencia esperada del perno? La divido por 1,5 para SD y ahí me sirve esto. Y sí, por ese camino llegamos a algo. A lo que llegamos el 90% de las veces es que no funciona. Que la carga que tenemos que pasar por el perno es como 4 veces o más la que aguanta el hormigón. Entonces ustedes dirán, ¿para qué me voy a preocupar de eso? Yo digo lo mismo, pero igual se sigue haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace típicamente? Uno en un pedestal dice, a ver, todos los pernos que yo tenga serán, no sé, un pedestal, imaginemos, un pedestal, no sé, de 50 por 1 metro. Me dice, ya la base va a ser empotrada, tengo unos 4 pernos por allá, 4 pernos por acá, los empotro harto y al final movilizan todo el pedestal. Entonces, el área máxima que podrán movilizar es 100 por 50. Y actuará eso. Bueno, si 100 por 50 por eso me da menos que uno de los lados de los pernos, ya no hay nada que hacer. No tengo más que hacer. No da el hormigón. Bueno, eso es bien típico. Eso es bien común. Entonces me dice, ¿cómo voy a resolver algo que no tiene solución? Bueno, típicamente lo que uno hace es no decir que el perno traspasa las cargas del hormigón, sino que se afirma de las barras longitudinales del pedestal. Entonces lo que uno hace es traspasar la carga que viene por el perno hacia las barras longitudinales del pedestal, que por definición tienen que aguantar, porque las puse para eso. Y de hecho las definí en un punto que está mucho más lejos que esta zona singular, que las definí en la intersección entre el pedestal y la zapata, donde hay más momento. Entonces acá arriba lo más típico es que aguanten. Entonces claro, el problema se transforma en decir, ¿cómo logro yo? ¿Cuánto tengo que empotrar el perno para que su carga se traspase a las barras y dejar de depender del hormigón? Ese es el problema que nosotros resolvemos hoy día, que es un problema que no es difícil, es fácil. El problema difícil es tratar de que el hormigón, sin ayuda de las barras, resista esta carga. Yo les digo, a mí me ha pasado 3 veces en 20 años que el hormigón es capaz de soportar la carga del perno. Y esas 3 veces
No he confiado y igual se la he pasado a la barra. Entonces, personalmente, yo ni siquiera verifico si el hormigón de un pedestal es capaz de tomar la carga del perno. Voy directo a pasársela a las barras, en las que confío mucho más. ¿Ya? No es que el hormigón sea mentiroso, pero resiste poco. Ahora, más adelante les voy a mostrar que esta teoría, ¿cierto?, que yo les muestro acá, tan fácil, se complicó una brutalidad. Yo sigo usando esta para tener una idea. ¿Ya? Cuando el problema no es de ductilidad, no estamos en un anclaje, sino que estamos colgando, no sé, un cuadro en la muralla, alguna cosa así, uno puede usar estas teorías y funcionan bastante bien. Bien. Solo para recordar acá, distancia mínima entre pernos, 4 diámetros, y en corte 6 diámetros. Bueno, como no vamos a usar los pernos en corte, porque ya pasamos por este curso y dije que no lo haga, entonces en general los va a tener a 4 diámetros. Y el corte se va a ir por la llave de corte. Eso me permite una buena definición del anclaje. Cualquier otra cosa es rara. Esta cosa es más o menos lo que las normas entregan como mínimo. Ustedes dirán, ya, pero no me acaban de decir que el mínimo yo lo voy a calcular estirando el perno para que agarre la barra. Sí, claro, pero eso es cuando los pernos tienen tracción. Y hay veces en que los pernos no tienen tracción. Y ustedes dirán, ¿para qué los pongo si no hay tracción? Entonces no pongo perno. Bueno, si no pone perno se va a hacer famoso. Entonces, para no hacerse famoso uno pone perno. Dice, ¿y cuánto los empotro? O sea, primero está el tema de la silla. ¿Le pongo silla o no le pongo silla? Porque la silla es para el perno traccionado. Bueno, a veces yo, en general, columnas de viento, no le pongo silla. Pero si es una columna principal, le pongo silla igual. Porque si usted hace una columna principal sin silla y todas las demás con silla, algo va a pasar. Algo malo va a pasar. Entonces mejor le pone silla igual. Entonces hay que mirar ahí. ¿Cuánto lo empotro si no tiene tracción? Bueno, aquí tiene, más o menos. Nosotros siempre estamos en los de arriba. Uno nunca va a empotrar un perno a 325 o 490 porque no son pernos de anclaje. Entonces, lo empotra el orden de 12 diámetros. Si estamos hablando de un perno de 3/4, ¿cierto? Redondémoslo a 20 milímetros, estamos hablando de 240, 250 milímetros. Bueno, empotramiento, pensando en que no va a tener tracción. ¿Ya? Después nos vamos a dar cuenta que cuando queremos traspasar la carga a las barras, los tenemos que empotrar 60, 70 milímetros sin ningún problema. Menos que eso no funciona. Y más que eso tampoco es muy necesario. De repente en los proyectos ustedes se van a encontrar con pernos de 2 metros. Porque los hacen llegar hasta la zapata. Atraviesan todo el pedestal y llegan hasta la zapata. Eso significa que esa persona no vino a este curso. Y no entendió que si usted hace llegar los pernos hasta la zapata, mejor no le pone barra al pedestal. Pero lo que nosotros queremos aquí siempre es que el perno sea el dispositivo que traspase la carga de la columna al pedestal. Pero el pedestal está formado por barras, hormigón y todas las cosas. O sea, no es solo hormigón. Sigamos avanzando un poco. Para el corte, esta teoría antigua se la voy a seguir mencionando porque es bastante fácil de usar, a pesar de que no es la que usamos hoy día y esta teoría no es conservadora. O sea, es mala, pero es tan fácil que igual nos da una referencia. O sea, si yo tengo un perno en corte, cosa que no queremos, pero ya, tengo un perno en corte, ¿qué es lo que va a resistir? Bueno, va a resistir ese medio cono que tengo para acá. Si lo miro de frente, va a ser un área de este tipo. Entonces, en toda esa área, bueno, aplico mi tensión admisible en tracción y veo cuánto da. Fácil la cosa. Claro, ustedes dirán, pero ¿y por qué no extiendo esto hacia abajo si el perno sigue para abajo? Sí, pero esta cosa tiene un tema de rigidez. Si yo empujo lateralmente, toda la reacción del hormigón se me concentra allá arriba, no hacia abajo. Entonces, cuidado con esas cosas. Bien. Sigamos, llaves de corte. Esto sí es importante porque a pesar de que la teoría de los pernos cambió, esta no cambió. Entonces, aquí ¿cómo se hace? Bueno, ya entendimos. Tengo un pedestal, tengo una llave de corte, tiro los 45 grados y veo cuánto es lo que tracciona. Básicamente va a ser el ancho del pedestal por toda esa altura, hasta ahí. Un rectángulo. Para los que son quisquillosos le sacamos el área de la llave de corte.
porque ahí no actúa la tensión de tracción, pero no es relevante en el total. Pero esto sí es importante porque esto lo usamos y eso no ha cambiado. Esto se calculaba así antes y se sigue calculando igual ahora. Ustedes dirán, pero aquí hay un problema porque la ductilidad, la cuestión... No, sí, ya vimos. El corte acá es el corte amplificado. Y si ustedes quieren, bueno, la fluencia en tracción de la diagonal que está allá. Pero tenemos una carga que no es una carga dúctil, no es una carga reducida, es una carga grande. Por lo tanto, si esta cosa funciona, yo me doy por pagado. Esto no es tan raro que sí funcione. ¿Ya? Pero cuando no funciona, tengo que empezar a poner harto estribo acá. Desde ya, ¿cuál es la lógica de esto? Es decir, mira, yo conozco el sólido de desprendimiento. Tiene esa forma y se va para allá. Como lo conozco, que es un decir, porque en realidad esto tiene una dispersión gigante, pero voy a suponer que lo conozco. Entonces yo lo que voy a hacer es que los fierros que pongo acá como estribos van a ser fierros que van a coser la grieta, van a coser el desprendimiento del sólido de falla. Es tan simple como eso la idea. Entonces, para que lo puedan coser, lo que yo necesito es que el fierro se desarrolle a uno y a otro lado de la zona que va a estar cosiendo, que es lo que siempre necesitan las barras de hormigón, en cualquier condición, en cualquier situación. Necesitan desarrollarse a ambos lados de la grieta potencial. Así se define el refuerzo por hormigón. Bueno, entonces ustedes se fijan, si yo voy bajando, la verdad es que los chicos que ponga acá abajo no me van a servir para coser esto, porque se van a desarrollar muy bien para este lado, pero para el otro no tienen cómo. Entonces eso me lleva a que en realidad son los primeros estribos de acá arriba y algunos por acá abajo los que me sirven. De ahí para abajo ya no, porque no se logran desarrollar. Entonces, ojo con eso, no me sirven todos los que agarran la grieta, me sirven aquellos que se desarrollan a ambos lados de la grieta. Bueno, cuando no logro agarrar con el hormigón, entonces tengo que agarrar con armaduras. En pedestales normales, ¿cierto?, que son más grandes que la columna, esto no tiende a ser un problema grande. Como les digo, muchas veces solo con el hormigón yo ya resuelvo. Pero si no, bueno, en el pedestal caben bastantes fierros para coser. Entonces esto no tiende a ser un problema realmente, no tiende a ser difícil de resolver. ¿Cuándo es difícil de resolver? Cuando la gente entiende mal las cosas. Por ejemplo, cuando alguien dice, pasan por ahí 15 toneladas, yo pongo una llave de corte para 30 toneladas. Pero como yo soy choro, voy a poner aquí un pedestal que me aguante las 30 para que falle la llave de corte. Ahí tiene problema, porque usted está tratando de pasar una carga que no existe. Y cuando uno hace cosas innovadoras de ese tipo, tiene problema, no encuentra la solución. Entonces, ojo, cuidado con esa carga. Se los digo porque muchas veces se malentendió esto de ductilidad, tiene que fallar el anclaje, no tiene que fallar el hormigón. Entonces la gente decía, ya, pero la llave de corte es parte del anclaje, entonces tiene que fallar la llave de corte y no el hormigón. Entonces, claro, yo la diseñé para 5 toneladas, pero la llave de corte es capaz de pasar 50, entonces el pedestal hay que diseñarlo para 50. ¡No! Po. Obvio que no. Ahora eso está claro. Antes era un problema, pero hoy día está súper claro y el código lo dice. ¿Ya? Usted pase por aquí la carga amplificada o a lo más la fluencia esperada de la diagonal, ¿cierto?, proyectada para el lado, ¿cierto?, podrá ser, pero tiene un límite, y un límite conocido por la estructuración que ustedes dieron. Entonces, ojo con eso, tengo la carga, si el pedestal la agarra, estamos perfectos. El pedestal no es un elemento dúctil, nadie quiere que el pedestal desarrolle disipación de energía ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a hacer un hoyo en la fundación para ver dónde se rompió y mucho menos reparar. Entonces las fundaciones, y los pedestales son parte de ellas, son elementos resistentes, rígidos y ojalá para que no se rompan. Y ojalá holgaditos, porque lo único que usted está seguro es que durante la vida útil de la estructura para arriba las cosas van a cambiar. Los equipos van a ser distintos y ojalá usted no tenga que cambiar la estructura de acero, pero la estructura de acero la puede reforzar, aguanta planchita.
Las fundaciones no. Reforzar una fundación es un atado. Ir a hacer un hoyo debajo de un edificio siempre es un problema. Entonces, cuidado con esto. No le estoy diciendo que deje la fundación es súper holgada, pero cumpla con lo que tiene que cumplir. Tranquilito. No le saque demasiada punta al lápiz en las fundaciones, porque después si tiene que hacer cambios se va a arrepentir. Bien. Seguimos. Condiciones de diseño para la llave de corte. Vamos a pensar que la llave de corte es una cruz, porque casi siempre lo es. Acá en Chile, para afuera es distinta, ¿ya? Porque acá nosotros nos preocupamos de la falla local de la llave. Si yo la miro desde arriba, ¿cierto? Tengo aquí una placa base, el gringo dice, metamos un perfil, un tubo ahí. ¿Y cómo calcula la llave de corte? Dice, agarro ese tubo y lo hago trabajar al corte. Y con eso lo define. Nosotros no. Nos decimos, miren, debajo de la placa base, yo voy a poner una cruz. Si la fuerza de corte va hacia allá, entonces esta placa trabaja en corte. Le traspasa la carga a esa otra, que reacciona contra el hormigón, y por lo tanto esa placa trabaja en flexión. Como el trabajo es en flexión, me empieza a salir un espesor más grande en esa placa. ¿Cierto? Ustedes dirán, pero ¿es realmente esa la forma que trabaja la placa? No necesariamente. En realidad la placa sí trabaja más en corte que en aplastamiento y flexión. Pero es una forma indirecta de pedir rigidez a esa placa, para que pueda traspasar las cargas al hormigón en una altura mayor y no se concentren todas arriba, en el grano. Entonces, a mí me parece que es una muy buena forma como lo hacemos acá, sin decir que los gringos lo hacen así y parece funcionar también. ¿Ya? A mí me parece que es una buena forma la crucecita. Entonces, sabiendo que van a ser crucecitas el 99% de las veces, de hecho, ni siquiera les voy a enseñar cuando no es una cruz, porque pasa muy poco. Entonces, ¿qué cosas normalmente le pedimos a esa llave de corte? Primero, el espesor de las placas, las dos, la que trabaja en corte y la que trabaja en flexión, no debe ser mayor que la placa base. Y se suelda penetración completa. Ya, eso quiere decir que si a mí me sale una placa, ¿cierto?, de llave de corte de 25 milímetros y tenía la placa base de 22, tendré que subir la placa base a 25 por lo menos, por condición de la llave de corte. ¿Eso es absolutamente necesario? Si no hago eso, ¿se me va a caer el edificio? No. Pero es una muy buena práctica para suponer que la placa base realmente empotra la llave de corte. Es una muy buena práctica. Yo lo haría, no hay una razón muy profunda para no hacerlo, ni económica, ni de nada. Por lo tanto, seguiría haciéndolo. Funciona bien así. Así que es complicado innovar en algo que no funciona bien y no es caro. Las placas principales no deben ser más altas que anchas. Eso es súper discutible, ¿cierto? Yo les decía que esta llave, ¿cierto? Ahí está la placa, la llave es así. Típicamente lo que hacemos es que esa llave es cuadrada en todas sus direcciones. Es de, si yo digo que es de 20, es de 20 por 20 en planta y 20 de altura. Eso es lo típico. Si es de 30, es de 30, 30 y 30 en altura. Eso es súper importante. Es calculable, pero yo les diría que es bueno que no se salgan de eso. Esas dimensiones, ¿qué es lo que hace? Hace que esta cruz trabaje efectivamente en corte, en esa plancha, en flexión en la otra, y no que este perfil trabaje como un elemento emboladizo y se flecte y cause tracciones en un lado y compresión en el otro. Porque eso sí que me causaría problemas. Que una placa trabajando en flexión dentro de su plano empieza a joder esa cosa. Entonces, el que esto sea cuadradita garantiza que eso no pase, que no trabaje la cruz como un elemento emboladizo. Entonces, ¿es absolutamente necesario? No se podría calcular, pero yo creo que es una muy buena recomendación de diseño. Ahora, si estamos en esa, entonces mejor hagamos la más chata, pues más cortita. Tampoco. Porque si la hago más cortita, voy a movilizar menos estribos en el pedestal. Y eso sí es una mala idea.
Porque en esta zona de traspaso los pedestales se nos rompen. En el último terremoto se nos rompieron ahí, se siguen rompiendo. Eso debería darnos alguna información. Entonces, es una zona que todavía hay que cuidar. Bien, el grado de nivelación no debe traspasar fuerzas de corte. Claro, uno siempre pone el grado, pero asume que no trabaja. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es el aplastamiento de la llave de corte en el hormigón? Dice, es la altura menos el espesor del grado por el ancho de la llave. Y esa área aplasta contra el hormigón. No es tan relevante porque nunca controla. Lo que controla es la flexión en la placa y el desprendimiento del sólido lateral. Esas son las fallas que tienen a controlar. Las planchas secundarias deben distanciarse de manera que el aplastamiento del hormigón se produzca antes. Da lo mismo porque esto es cuando no son cursos, así que no voy a ver. Típicamente lo que tenemos es esto entonces. Una llave que tiene una altura bastante igual a su largo y ancho. ¿Cuál es la placa que yo sueldo contra la otra? La verdad es que da bastante lo mismo porque también uso penetración completa entre las planchas y contra la placa base. Así que eso queda con metal continuo por todas partes. Así que no me complico mucho. ¿Cuál es la flexión máxima en la placa base? Perdón, en la llave de corte, ¿cierto? Aquí está, la fuerza de aplastamiento es eso y tiene que ser mejor que el aplastamiento admisible. Y cuando el B es igual al H, o sea, cuando esto es igual al H, ahí le puse E, pero B es igual al H, ya. El momento es 0,12 del corte total que pasa por acá arriba. Bueno, uno desarrolla esta cuestión y llega a eso, ¿cierto? Con la razón del lado y toda la cuestión y llega a esto. Y como máximo es esto. ¿Cierto? Esto es si es que la llave de corte es más ancha que alta, o si es más alta que ancha, ¿cierto? La razón del lado en esta losa empieza a cambiar y entonces puede llegar hasta ese valor. La verdad es que típicamente la gente ocupa esto, es muy raro que alguien no haga esto cuadrado, no pasa en la realidad, entonces con el 0,12 ya está. Lo que nos pasa, ¿cierto? Muchas veces porque en estructuras industriales trabajamos en upgrade, hacer estructuras nuevas tampoco es de todos los días. Entonces, nosotros le pedimos corte y revisamos con esto y no da. Y usted dirá, ¿y cómo voy a reforzar una llave de corte? Está embebida en el hormigón. Es complicado, se ve difícil. Bueno, lo que hacemos hoy por hoy es pasarnos y ya no ocupar la teoría elástica, sino empezar a ocupar líneas de fluencia y teorías plásticas para sacarle más provecho a estas llaves de corte y por esas vías les sacamos del orden del doble o incluso más resistencia a las llaves de corte. Eso es lo que funciona hoy día. Bien, llaves como paletita nomás, así, típicamente no usamos. Claro, porque si usted dice el corte va solo para allá, entonces le voy a poner una plaquita. Bueno, como le pone una, le pone dos y hace un dúo. Y funciona mejor. Los estribos, como les decía, ahí hay harto estribo pegado. Eso funciona muy bien. Y hoy día, ¿cierto? En el código, la 2369 del 2023, capítulo 9, al final, en el 9.12 creo que están las condiciones para poner estribos en estos pedestales. Ustedes se van a dar cuenta que no solo está el tema de las fuerzas, que dicen, bueno, el pedestal, ¿cómo lo calculo? Para carga amplificada. Obvio, si no es un fusible. Pero después de eso le dice, además de calcularlo para carga amplificada, ponga estribos acá de cierta manera. Hay que seguirlo. Básicamente esas condiciones lo que me dicen es ponga estos estribos acá arriba. Porque se nos rompen los pedestales. Sigamos. Diseño por capacidad de hormigón armado, ya. Esto básicamente es lo que les decía al principio. Si yo considero que el fusible es el perno de anclaje, entonces tengo que diseñar el resto para que sea capaz de tomar ese perno. ¿Pero a qué me refiero con fusible? Eso antes era súper discutible. ¿Qué es fusible? ¿Qué es diseñar la silla para el perno? ¿Qué es diseñar el hormigón para el perno? ¿Qué es diseño por capacidad en el perno? ¿Cuál es la resistencia al perno? Entonces, uno dice, mira, por lo menos el F yield del perno
por el área del perno, lo menos. Hoy día ya sabemos que esto no es así, pero antes decíamos por lo menos eso, pero había mucha gente que no ocupaba esto y se quedaba con la carga de tracción reducida, con las 30 toneladas que vimos al principio de la clase. Que no nos sirve para nada, porque eso lo único que garantiza es que el perno no va a ser un fusible y que se va a cortar y va a ser volado. Entonces, no nos sirve. El problema, ¿cómo se resuelve? Y estos monitos son generales, los usamos ahora y antes también. Típicamente lo que tenemos es esto, un perno que tenemos que empotrar lo suficiente para que las armaduras se logren desarrollar al interior del sólido de desprendimiento potencial. Como concepto es fácil. Y hacerlo también. Porque no hay más. Usted dice, ¿cuántos pernos tengo acá? 4. ¿Cuántas barras tengo acá? 10. ¿Cómo andan 4 pernos con las 10 barras? Siempre da. Siempre funciona. Primero porque los pernos tienen una afluencia nominal de 2,5 y las barras de 4,2. Entonces típicamente no va a haber problema. Bueno, si a usted le falta una barra la pone. Tampoco es un problema. ¿Ya? ¿Dónde se genera el problema? Ustedes dirán, y si es tan fácil, ¿por qué va a haber problema? Por la geometría. A veces, ¿cierto? Estos pernos están demasiado lejos de las barras. ¿Qué es demasiado lejos? Típicamente uno dice las barras que funcionan son las que están más o menos a 1/3 del empotramiento. Es discutible, hay distintas publicaciones respecto a eso. Pero lo que es claro es que si esta cuestión está re lejos, no funciona. Entonces a veces uno dice, no todas las barras del pedestal me van a funcionar para esto. Y tengo que darme algún tipo de limitación. Típicamente eso del empotramiento tercio es muy bueno. Yo les decía que el empotramiento, y desde ya el empotramiento lo vamos a medir arriba de esa placa, o tuerca, o el ángulo de la J, lo que sea. Lo vamos a medir arriba del empotramiento. Si el empotramiento es 60, bueno, yo estoy mirando como las barras que están como 20 centímetros a la redonda. Que es harto, y aparecen hartas barras. ¿Ya? Pero las que están a 40 centímetros o a 60, ya como que no, porque le estoy pidiendo demasiado al hormigón para que traspase el esfuerzo hasta la barra. Entonces tiene sentido tomar eso. Entonces eso nos lleva a que a veces no todas las barras del pedestal las puedo movilizar. Ustedes dirán, bueno, pero puedo seguir empotrándolo y movilizando más. Sí, también es posible. Pero esto tiene una zona suficientemente útil. Típicamente el empotramiento es del orden de 60 y es raro más allá de 1 metro. Súper raro. Como que no pasa. Porque ya no movilizo más barras, yo estoy movilizando todo lo que puedo. Pero ojo, ¿qué es lo importante? Que esta barra se desarrolle bien para arriba. Para abajo siempre se desarrolla, pero para arriba no siempre. Ustedes dirán, ya, pero yo acá le pongo gancho estándar, entonces se desarrolla súper rápido. No es tan simple, porque no todas las barras les puedo poner gancho estándar en la parte de arriba. Algunas sí y otras no. Ahora, ¿será muy terrible ponerla largo de anclaje para barra recta? No es tan terrible. ¿Cuáles son los largos de anclaje para barra recta? Bueno, si yo les digo que típicamente la tracción en los pernos anda súper bien con las barras y me sobran barras, yo puedo usar, ¿cierto?, lo que me dice el ACI, para exceso de barras, disminuir la longitud de anclaje de manera proporcional. Entonces con eso voy a llegar más o menos a los mínimos de largo. ¿Cuál es el mínimo de anclaje? Como 300. Digamos 400 para no quedar corto y andar por la media. ¿Cuánto tengo acá de recubrimiento? 5 más. Y ese ángulo que me dé 5 más, ya voy en 50. O sea, esto debería estarlo empotrando en menos 50. Pero no tanto más tampoco. Porque esa es la zona. Entonces por eso les digo, típicamente el empotramiento es 60 y más de 1 metro es rarísimo. Tendría que ser que yo puse una barra aquí de 55 que necesita como media cuadra para desarrollarse, cosa que es mala. Yo aquí pongo varias barras para no poner cargas concentradas y se desarrolla mucho más rápido. Entonces, si yo puse una barra de un diámetro demasiado grande, voy a tener problemas, pero eso es por mi mal diseño. Entonces, si yo pongo en las 4 esquinas del pedestal barras de 55 y los otros fierros son todos de 16, claro, me va a joder la barra de 55. Mejor las pongo todas de 25.
y con eso controlo la longitud de desarrollo de las barras. ¿Qué pasa acá en el empotramiento? Ahí uno dice, ah ya, pero son solo los pernos del lado de acá los que van a fluir, los de allá no me interesan. Ya, entonces hago trabajar esos pernos contra estas barras nomás, las de allá no. Entonces hago trabajar esos pernos con sus barras correspondientes y también tiende a funcionar bastante bien. ¿Te das cuenta que el problema no es complejo, pero hay que mirarlo en monito para entender lo que es? Antiguamente, uno ¿qué decía que necesitaba? Decía, mira, tengo el área de los pernos, por la afluencia de los pernos, por el número de pernos, por 1,25, que es un factor de sobrefluencia general, y tiene que ser menor que el phi, número de barras, área de barras, afluencia de barras. Esto no ha cambiado porque esta es la resistencia de las barras. En el RFD, aquí no nos vamos a ir en ASD porque el hormigón siempre está en el RFD, así que la resistencia en tracción de las barras, las que sean que voy a movilizar, es el área de la barra, por la influencia de la barra, por el número de barras que voy a movilizar, que podrían no ser todas, por el phi de 0,9. Ese lado no se ha movido. Pero este lado hoy día se movió. Este lado lo tenemos más claro y más adelante lo tengo anotado. Básicamente es el yielding efectivo en el área de los pernos. Se va eso. Que debería ser menor, pero de todas maneras tenemos que verificar, al FU por el área de los pernos, no el FU por RP, el FU. Entonces con eso yo ya podría asegurar que la afluencia efectiva en tracción me la pueden agarrar. Con eso me quedaría tranquilo. Eso que le acabo de decir está más adelante, no se preocupe. La distancia del borde me la voy a saltar. No vale la pena que me meta en esto en detalle, pero sí, este monito tiene una diferencia con los anteriores que le he mostrado, y es que aquí ya empezamos a mirar cómo se hace hoy. Hoy en día ya no tengo conos, ahora tengo pirámides. Pirámides con un ángulo de 35 acá, que tienen 1,5 para el lado y 1 para arriba. Ustedes dirán, ah, pero es mejor porque es más área. No, es peor. Porque esto lo que me lleva es que las áreas se monten mucho más y yo tenga reducciones mucho más grandes. Entonces, esta teoría, que tiene ecuaciones muy complicadas, mucho menos me va a llegar a llevar a que el hormigón me pueda aguantar los pernos. Entonces, sugerencia práctica, olvídese de esto, a no ser que esté preocupado de otra cosa y no un pedestal, y vaya directo a que los pernos traspasen su carga a las barras. Ni siquiera se preocupe de verificar si el pedestal solito es capaz de tomar los pernos. Y si le da que sí, no le haga caso. Igual, use las barras para agarrar los pernos. Esto de coser la grieta es algo que se ocupa para cualquier situación. Es algo que es un concepto bastante potente. Por ejemplo, acá tengo un inserto, ¿cierto?, que está en corte hacia allá. Bueno, y si ese pedacito que va a salir disparado hacia allá no me aguanta el corte, bueno, entonces puedo poner elementos como estos. Puedo poner horquillas, ¿cierto?, corchetes, como sea que se llamen, y empezar a agarrar aquí toda esta parte, ¿cierto?, todo lo que se va a desprender. Coser la grieta en el fondo. Eso es lo que hago. En cualquier dirección, ¿cierto? Todos estos manitos me los robé directamente de la 6318, así que deben estar buenos. Aquí también tenemos otro inserto, ¿cierto?, con stud, ya no son pernos de anclaje, pero son 3/4 de lo mismo, ¿cierto? Tenemos aquí los stud y los estamos agarrando aquí con esto. ¿Qué dice acá? Dice que tienen que estar más cerca de 0,5 H efectivo. Un poquito más permisivo de lo que yo les decía. Depende de la publicación, pero por ahí anda, ¿ya? Aquí, por ejemplo, una malla superficial, estamos ocupando las barras que van para allá para amarrar ese desprendimiento. ¿Sí? El concepto no cambia, es simplemente llevar las cargas por los aceros en lugar del hormigón, pero voy a necesitar que los aceros se desarrollen siempre bien a ambos lados de la potencial grieta o plano de falla. Eso es lo que tengo que cuidar. Diseño plástico, que es lo que vamos a decir que se usa hoy en día, pero la verdad es que no tanto. ¿Ya? Usémoslo porque es lo correcto, pero todavía en la oficina no ha permeado tanto.
Primero, todas estas cosas son LRFD. Como ya vimos, nuestro código empieza a aceptar un factor de equivalencia de 1,5 para pasar de un método a otro, que, insisto, no es exacto, pero es súper bueno para poder calcular. Así que podemos jugar con eso bastante. Capacidad de flexión de las placas de acero. Cambió un poco, ¿cierto? Ahora es 4 MP en vez de 6 MP. ¿Tienen mejor acero las placas de hoy día? No, pues simplemente hoy día divido el momento plástico por el omega. Antes controlaba la tensión de fluencia en la fibra de borde. Un detalle. Pero las placas hoy día me resisten un poquito más. Capítulo E. No el capítulo E, es el capítulo J. Los atiesadores de compresión, que este es un tema que siempre causa problemas. ¿Cómo calculo un atiesador en compresión? Los atiesadores en compresión son elementos en compresión. Por lo tanto, me voy al capítulo de compresión de la 427 y los paso por ahí. ¿Cómo falla un atiesador de compresión? Un atiesador de silla, que es fácil, ¿cierto? Si lo miro de arriba, el atiesador está así. Y probablemente aquí está el alma de la columna. Ya, ese atiesador se comprime. Lo que se considera es que ese atiesador pandea en torno a este eje. Pandea como placa fuera de su plano. Ya, ustedes dirán, ya, pero es que acá está soldado, no puede. Ahí no, pero acá sí. Y donde pandea primero controla todo. Entonces básicamente es una placa que pandea fuera de su plano. Con eso ya tengo listo el radio de giro, el año, todas las cosas. ¿Qué es lo que se considera? Que la longitud de pandeo no es la altura total, sino que es 0,75 veces la altura. Y eso reconoce que típicamente está soldado arriba y abajo. Por eso les decía que el detalle original que vimos acá, el detalle extranjero que vimos en la primera diapositiva, donde el atiesador no llega hasta abajo, nos complica con este tipo de cosas. Y nos complica. En general, un atiesador no tiene problemas de pandeo elástico, está en la zona inelástica fuertemente. Un atiesador tiene un FLTS de 60, 50, 30, no de 130. ¿Por qué? Porque además hay condiciones límites que son razonables. Si a mí la placa de silla me da de 20, yo no voy a poner un atiesador de menos de 10, de la mitad de la placa de silla. ¿Por qué? Porque he visto en análisis inelásticos de plastificación que no funcionan porque se concentran las deformaciones en la cabecita del atiesador, lejos del eje neutro. O sea que a pesar de que las ecuaciones me permitan poner uno más chico, típicamente yo no pongo uno que tenga un espesor menor que la mitad de la silla. ¿Va a hacer eso que el proyecto sea más caro? No, pero me va a dejar más tranquilo. Cosas importantes. El aplastamiento en el hormigón. Ahora está, ¿cierto?, en el capítulo J, está ahí, no me voy a meter en eso porque está absolutamente definido en la 427. ¿Qué es lo que hay que entender? Que el aplastamiento en el hormigón lo tengo que mirar para la carga amplificada de la columna. Eso. Y la placa base también ponerla para esa condición. Capacidad de tracción del hormigón. Aquí les pongo, si bien no se reconoce tanto a nivel del código, sí se reconoce que hay un valor nominal, como el Rn de esto, que sería el 1.06 raíz de f sub c'. Entonces, claro, si yo quiero usar el RFD, le pongo un phi a eso, un phi frágil que será 0.75, y si quiero ocupar ASD, lo divido por 2, ¿cierto?, que es el omega frágil. Entonces, con eso puedo hacer algunas cosas. Ahora le insisto, preocuparse por la tracción del hormigón en el tema del perno es una lecera porque lo agarro con las manos. ¿Dónde esto es importante? En la llave de corte. En la llave de corte yo todavía voy a usar el 1.06 dividido en 2 para el sólido de desprendimiento lateral. Ahí me sirve este valor, que está en nuestros códigos. Los pernos de anclaje, ¿cierto? Nosotros ya conocemos estas cosas, así que no me voy a preocupar de esto. Simplemente que en pernos de anclaje nosotros vamos a tener aceros dúctiles, típicamente acero A36 o algo que se le parezca muchísimo. No vamos a tener a 325 ni 490, eso acero no me sirve para anclajes dúctiles, aunque por ahí de repente aparecen bombas o equipos que traen los pernos por
vendor, y esos pernos son unos pernos gigantescos de alta resistencia que uno los tendrá que poner en su fundación, pero no es el caso de un pedestal con anclaje duplo, es otra cosa. Flexión y carga axial. Esto ya se parece menos al equilibrio elástico que yo les mostré hace un rato. Esto viene de la guía de la ISC número 1, segunda edición, actualizada. Ya, ustedes dirán qué tan aplicable es esa guía a nuestros anclajes, porque esa guía no considera silla. Es totalmente aplicable, porque lo que considera a nosotros también nos pasa. ¿Qué es lo que dice acá? Porque los gringos han ido haciendo esta cosa cada vez más fácil. O sea, a eso son buenos los gringos. Entonces, hagámosle caso, si es más fácil. Entonces dicen, mira, ya eso del equilibrio elástico no me gusta. Digamos que estas cargas son grandes y acá abajo se va a producir un Q uniforme. ¿Y cuánto va a valer ese Q? Bueno, lo máximo que pueda aguantar el hormigón. Parece razonable, bastante bueno, ¿ya? Y yo conozco cuál es lo máximo que aguanta el hormigón. Así que con eso resuelvo los parámetros y con eso voy a tener mi tracción en el perno. Voy a tener aquí que la placa base en realidad siempre va a tener que resistir el mismo momento, porque claro, yo voy a poder determinar si este eje neutro penetra más o menos, pero el volado aquí va a tener siempre el mismo momento, que depende del hormigón, no de la fuerza externa. Cosa que me sirve porque en realidad es lo que quería también, lo que quería desde el principio, así que en realidad me sirve bastante. Y con esto voy a llegar a tener la tracción en los pernos, para poder validar los pernos. Claro, aquí no está dibujada la silla, ni los pesadores, ni nada, pero lo que se resuelve aquí es el equilibrio. ¿Ya? Lo puedo aplicar sin ningún problema. Trae otras opciones también en la ISC para resolver esto. La guía 1 de la ISC, segunda edición. ¿Ya? Para resolver estas cosas. Son relativamente equivalentes. No, aquí uno no puede decir, mira, esta metodología es la buena y la otra no sirve. No, en realidad todo está dentro de una nube que es aceptable. Yo uso esta porque me parece que es la más simple de implementar. Como método alternativo, también permite esto. Dice, ok, hagamos una distribución triangular. ¿Cómo? Ya, otra vez. Ahí ponemos el máximo que puede aguantar el hormigón en el borde. Entonces otra vez vuelve a ser el eje neutro la variable. Claro, y se irá para adentro o más afuera, pero voy a tener el máximo que puedo aguantar el hormigón en el borde igual. Se parece al otro, da resultados levemente distintos, pero en la misma zona. Tampoco es demasiado lo que se gana o lo que se pierde. Yo en general ocupo el otro por simplicidad. Anclaje al hormigón. Esto es lo que tenemos hoy día. Y no me voy a meter en esto es el tradicional capítulo D de ACI 318 del 2008. Hoy día en la actualización esto ya está saliendo del anexo y va para adentro. ¿Ya? Pero la teoría es tan simple como que ahora no son círculos, son cuadrados, no es 45, es 35, y en vez de calcular con una tensión admisible, tengo ecuaciones que parten de eso y se complican hasta lo que usted pueda imaginar. No digo que esté mal, seguro que está bueno, pero cuesta. Es complicado. Yo la he ocupado varias veces y me ha costado ocuparla. Y la verdad es que, lo que insisto, en pedestales no parece razonable depender del hormigón si nunca nos ha funcionado. Entonces, si usted quiere puede jugar con esta ecuación, no hay problema. Pero le recomiendo que siga pensando que el hormigón no es capaz y amarre los pernos con la barra. Si hay compresión, no. Pero si hay tracción, amarre los pernos con la barra. No se complique con lesera, ¿cierto? En corte, la misma cuestión, el desprendimiento aquí lateral. Ahí ustedes se pueden leer el código y jugar con estas cosas, entretenerse. Les digo, el concepto sigue siendo exactamente el mismo. Se desprende un sonido de falla y hay que agarrarlo. Eso no cambia. Lo que cambia son las ecuaciones, que se ponen más complejas. Probablemente mucho mejores que la otra, que era súper simple, sacar un cono. Y eso cambió. La llave de corte, agradablemente, no cambia su diseño. Sigue siendo exactamente el mismo.
decimos el sólido de falla está a 45 grados, no a 35, porque sería más conservador así, a 35 grados, y ahí actúa la tensión de tracción en el área perpendicular a la línea de acción de la fuerza que se está rompiendo. ¿Cuál es? El FNST, que es el 1.06 raíz de F sub C', por el área que le acabo de decir, y por un phi frágil. ¿Y cuál es el área? Bueno, en la proyección menos BH. Ahí le estamos quitando el área de la llave de corte, porque ahí no actúa tensión de tracción. Pero en realidad esto pesa re poco al lado de eso. Así que si se le olvida tampoco que alguien se vaya a morir por eso. ¿Qué es lo importante? Les insisto, esto muchas veces da, muchas veces es suficiente. Pero cuando no lo es, ahí tengo que empezar a preocuparme de los estribos. El código ahora, nuestra norma 2369 del 23, aunque esto cumpla, le va a decir ponga estribos acá, ponga los primeros 3 juntitos, después los siguientes póngalos un poquito más separados y después que sale de esta zona singular, empieza a ponerlos más separados, pero va a cuidar esta zona igual. ¿Ya? Y eso está bien, porque es lo que se ha visto. Disipación de energía en pernos de anclaje. ¿Me queda tiempo? No me queda tiempo. Ya, lo vamos a dejar aquí entonces por hoy día. Con lo que ya vimos se puede diseñar anclaje. La próxima clase vamos a partir con esto. Vamos a terminar la idea de los anclajes y nos vamos a ir, ¿a qué creen ustedes? A diseñar el anclaje. Eso me gusta. Están todos metidos en la clase ahí. Quedó clarito. Ya, nos vemos entonces con la Catalina el viernes y conmigo el próximo. Ya, que les vaya bien. Chau, chau.